Muy buenas tardes, estamos a las redes sociales, estamos transmitiendo esta conferencia y el nombre de la conferencia es Comencemos sirviendo. ¿Qué les parece para comenzar el año? Comencemos sirviendo en Marcos capítulo 10. Marcos 10, comencemos sirviendo. Solo Jesús, a manera de introducción, solo Jesús revela el verdadero propósito de tu vida. Solamente si tú vives sin proyección, sin sueños, triste, flaco, cansado y sin ilusiones, la situación, la respuesta bíblica de tu vida, de Dios para tu vida, es que necesitas servir. Una persona jamás va a encontrar el propósito en su vida, nunca, aunque tengas 1000 tesoros, 1000 negocios, 1000 actividades en la semana. Si tú no sirves a Dios en la iglesia, estás incompleto. Es imposible que tú completes esa felicidad si tú no sirves, aunque tus hijos te vayan muy bien, tus negocios, todo. O quizá cuando tú empieces a servir, las cosas se compongan. Y si hasta aquí has logrado sin servir al Señor, ¿qué te imaginas? Sirviendo. Hay personas que me han dicho, pastor, bueno, a mí me va muy bien. Pues imagínate si te va bien, si sirvieras al Señor, ¿cómo te va de ir? ¿Verdad? Y algunos que dicen, bueno, y si no tengo tiempo para servir, ¿cómo voy a servirle? Pues no te imaginas que Dios te va a dar el tiempo, te va a redimir tu tiempo en tu trabajo, en tu negocio, en lo que tengas, para que tú puedas servirle al Señor. Ahora no necesitas más tiempo, ¿no? O sea, si quieres servirle tiempo completo, pues amén, bienvenido. Pero pero lo que pedimos es nada más una hora de servicio, en tu semana que le entregues al Señor. Ok, desgraciadamente, ¿verdad? Muchos se repliegan en este intento de servir, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice. En Mateo 24:12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué es la maldad? ¿En dónde? Pues aquí en la iglesia. Aquí todos somos buenos. ¿Quién te dijo eso? Aquí hay muchos buenos, hay muchos cristianos y hay muchos que no lo son. Entonces hay personas que se han replegado a servir porque vieron que el hermano robó, que porque el hermano es bien chismoso, que por aquel, ¿verdad? Y que la enfermedad, por problemas económicos. Y entonces esas personas se encierran, se repliegan y no sirven. Qué precioso es cuando tú empiezas a servir. Tu vida cambia. Totalmente empieza un vuelco en tu vida y empieza a cambiar, empiezas a entender las cosas espirituales, y ves el mundo totalmente de otra manera. Y como dice un dicho, el que no sirve, pues no sirve, ¿verdad? Y el que sirve, pues sí, está muy sencillito, ¿verdad? Marcos 10:45. Marcos 10:42, perdón. Dice, mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero esto no debe ser entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, aquí nosotros vemos que el que quiera, ¿verdad?, servir al Señor tiene que ser el servidor. Por ejemplo, si nosotros analizamos el servicio de Jesús, el servicio de Jesús es que él no sirvió como alguno de nosotros podíamos servir. Por ejemplo, ¿tú qué podrías hacer para servir? Pues dar tu tiempo, dar todo tu tiempo, dar tus 24 horas, pero nadie podría dar su vida por servir. Nadie. O sea, a Dios no le vas a ganar, porque Dios dio a su Hijo totalmente, 100%, a servir por nosotros. Y dice el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús nunca pensó
en que él quería los aplausos o el reconocimiento. Él pensó en que miren, les voy a explicar eso. Esto es algo muy importante. Cuando Dios mandó a su Hijo Jesucristo, a ver, analicemos. Dios pensó mandar a su Hijo para enseñarnos que Dios es real y que Dios estaba interesado en salvarnos. Entonces, el primer pensamiento que vino a la mente de Dios era mostrarnos su amor. Era imposible que alguno de nosotros entendiera el arrebatamiento, entendiera la vida eterna, entendiera que Dios es poderoso. Es imposible que tú entiendas todo lo que tú quieras de las profundidades de la Biblia si nosotros no podemos entender el amor de Dios. O sea, lo primerito que de una persona para empezar a conectar con Dios tiene que entender el amor de Dios. Y el amor de Dios está explicado en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí radica todo el secreto del amor de Dios. O sea, Dios mandó a su Hijo, su unigénito Hijo, el Dios del universo. Jesús estaba en el trono con el Padre. Él no tenía necesidad de que alguien lo golpeara. No tenía necesidad de que alguien le mandara. No tenía necesidad de lavarle las patas asquerosas a los discípulos. No tenía necesidad de nada más que el amor es lo que le movió para venir a morir por ti y por mí. Solamente. Y él pensó, acuérdense cuando estaba en el huerto de Getsemaní, él dijo, no quiero, pasa de mí la copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Le dice él al Padre. O sea, Jesús sabía en ese momento que muchas personas lo iban a despreciar. En ese momento, hace 2000 años, sucedió eso y sigue sucediendo hoy. Cuando muchos de los que estamos aquí no hemos querido entender el amor de Dios, la profundidad de Dios, que Dios vino a salvarnos y a dar su vida totalmente por ti y por mí. Mínimo es que tú empieces a servir. ¿Cuándo? Cuando entiendes. Cuando te cae el 20. Cuando dices, Dios, tú hiciste eso por mí. Caray, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedes hacer por Dios? No te imaginas cuántas cosas puedes hacer. Ok, lo importante pues del servicio no es que tú busques o que alguien te dé el reconocimiento, sino más bien o que alguien te hagas famoso, ¿verdad? Eso no es, sino cuando tú empieces a servir, es que tú vas a mostrar esto es algo de veras que debemos de pensarlo a profundidad. Cuando tú empiezas a servir, tú debes de servir como Jesús sirvió. ¿Cómo Jesús sirvió? Pregunta, ¿Él buscó un aplauso? ¿Él buscó algún reconocimiento? Él ha venido y se te ha presentado y te ha dicho, hijo, hija, ¿no me has dado las gracias por lo que yo hice? No. Y ese es el servicio. Quien sin importar lo que hablen y lo que tú hagas, si hay reconocimiento o no hay reconocimiento, si hay aplausos, nada, tú puedas servir. Y ese es el secreto de la felicidad. La felicidad no radica, dice en Proverbios, la felicidad del hombre no radica en los bienes que posee, sino la felicidad humana radica en lo que tú agradeces a Dios, no de boca. Como dijo Santiago, la fe sin obra es muerta. Tú puedes decir que tienes fe, pero si no hay obra, hay una fe incompleta en tu vida. Hay algo que falta en tu vida para que entiendas lo que hay. Una vez un hermano se portó muy mal en el servicio y merecía la banca. Merecía irse a sentar a la banca. Y le digo, hermano, vente para acá, vamos a platicar tú y yo. Oye, ¿qué hiciste, cabezón? Le dije, ¿qué hiciste? Y me dice, pastor, hágame todo lo que usted quiera, pero no me quite de servir. A mí me impactó. Digo, ¿cómo que no te quites? Sí, porque. Le digo, ¿por qué no quieres que te quite de servir? Dice, porque es mi vida.
Es mi vida, es la razón de que yo tengo en mi vida para servir al Señor. ¿Y sabes qué vi en él? Un corazón arrepentido. Ese es un apasionado del servicio. ¿Y cuántos apasionados hay aquí en el servicio? ¿O cuántos que no se animan a servir al Señor? ¿Qué es siervo? Siervo es, en la palabra, en el griego y también en el hebreo, al menos en el griego es la palabra doulos, significa lo mismo esclavo y significa esclavo, pero esclavo voluntario. Es un esclavo voluntario. Nosotros somos esclavos de Cristo, pero voluntarios. Porque tú te puedes ir. Nadie está obligado con una pistola de Dios y le está apuntando la pistola. Tú puedes irte y puedes abandonar. El servicio al Señor es voluntario. Nadie se te puede obligar. Yo no te puedo obligar y a mí tampoco me pueden obligar. Es un privilegio en que nosotros podamos servirle al Señor. Es voluntario. Y entonces, pero el mundo que enseña, ¿verdad? Que eres un sirviente, que eres un mozo, ni te pagan, ¿verdad? Y ni te agradecen, ni nadie te dice, y llegas temprano, y te vas tarde, ¿verdad? Y entonces el servicio al Señor está despreciado. ¡Claro! Porque tenemos el ejemplo del mundo, que es los gobernantes. ¡Wow! Les abren caravana para que entre el gobernante y entre los empresarios y entren aquellas personas famosas y se les aplaude. Y esto es el mundo. Pero no tiene valor delante de Dios. Absolutamente no tiene cero valor delante de Dios. No tiene valor. Y tú piensas en el gobernante, en el presidente del mundo, en el que tú quieras, delante de Dios, tiene mucho más valor la persona de menos privilegio y de menos honra en la iglesia que esas personas. Piensa lo que quieras. Así lo dice la Biblia y Dios así lo va a cumplir. Dios no tiene recompensa para los gobernantes, pero sí tiene recompensas para un hermano fiel que sirvió en un ministerio que a lo mejor era el más despreciado para ti. Yo me acuerdo cuando empecé a servir en el grupo de oración. ¿Dónde están los hermanos de oración? A ver, levántense, pónganse de pie todos mis hermanitos. Levántense, estos son los guerreros de Dios. Ellos, un aplauso a su... Gracias, siéntense. Ellos, nadie los ve, pero llegan desde temprano y empiezan a machetear y a orar, y a orar, y a orar, y a orar por ti, por mí, por el servicio, por tus problemas económicos, por tu salud, y empiezan a abrir brecha antes que la alabanza. Ellos están agarrándose con el machete y el diablo y abriendo la brecha para empezar el servicio. Y cuando nosotros llegamos, está disperso de demonios este lugar. Está, ¿verdad? Porque ellos han hecho un trabajo. Es algo que nadie los ve, pero que ahí están. Y así son muchos ministerios que no tienen un reconocimiento. No les aplauden, nadie les da las gracias, pero ellos hacen su trabajo. Ahora, el secreto de servir es que lo que yo estoy haciendo no lo hago por ti, sino lo hago por Dios, pero tengo que amarte a ti. Mi objetivo debe ser Dios. Si mi objetivo no es Dios, si tú me fallas, me voy a resentir. Ay, hermano, tanto que oro por él y mira, ni me agradece. No lo haces por mí y no lo hago por ti. El primer objetivo es hacerlo por Dios y que Él me dé los reconocimientos. Y si no te dan los reconocimientos, ¿sabes quién te va a dar el reconocimiento? Dios. Él es el que te va a agradecer. Todo lo que pidas al Padre en la oración, cuando estés orando y se lo pidas en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te restaurará y te recompensará en público. Ok, entonces vamos a... es un privilegio, el privilegio más grande, ¿verdad? Es servir a Dios. El privilegio más grande que puede haber sobre la faz de la tierra es servir a Dios, tal y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: la mies es mucha y los obreros pocos. Es tanta la necesidad que hay en esta congregación, no te imaginas. Nunca sobran manos, siempre faltan manos. Y algunos podrán pensar, bueno, y es que yo quiero llegar a ser líder, si Dios quiere.
puede ser líder. Yo quisiera ser pastor. Si Dios quiere, puede ser pastor. ¿Y cuántos de los que están aquí, yo veo cara que son maestros? Y veo a algunos que tienen cara de pastor. Pero ¿sabes qué? Hay algo en ellos, hay algo que se llama mundo que no los deja avanzar. Les tiene una pata agarrada del mundo y los tiene y no quieren, ¿verdad? Y ellos como que sí, como que no, como que sí, como que no. Y en todas las áreas, en todas las áreas. Y el pecado y el desánimo no se animan porque hay algo que les está dominando. Les está dominando, y entonces hasta que tú no domines todo eso y rompas con esas cadenas, y entonces vas a poder ser libre en Cristo hasta que tú no. Acuérdense que es el segundo llamado que tiene un cristiano. El primer llamado es recibir a Cristo. Una vez que tienes a Cristo, dijo Jesús, el que me conoce, que me sirva. El que me siga, sírvame. O sea, una cosa es seguir a Dios y otra cosa es servir a Dios. Son dos cosas diferentes. No porque tú te sientes aquí eres servidor. No. Dios quiere, y no todos le van a servir. No todos. Porque tiene que seguirse cumpliendo este versículo. La mies es mucha y los obreros poco. Los obreros son pocos. Muchas personas se frustran, ¿no? Porque si no hay el reconocimiento o el hablar de esto, si hablaron mal de ti, ¿verdad? O algunas otras personas, ¿verdad? Por desesperarse, toman un lugar equivocado en el servicio del Señor, y entonces empieza la frustración y ellos, ¿verdad? Se desaniman. Vamos a ver, la grandeza del hombre no radica en el servicio. Mira qué dice Lucas 12:37. La grandeza del hombre radica, la grandeza de lo que tú te puedas imaginar. O sea, Dios lo ve tan grande, Dios ve tan hermosamente maravilloso el que una persona se disponga a servir, porque como lo dije antes, es entender. Le cayó el 20, comprende que la vida no es ganar dinero. ¿De qué sirve? A ver, vamos a pensar, vamos a poner un supuesto caso. Llegas al cielo, se muere el hermano y se muere la hermana, y llega al cielo y pues dabas tus ofrendas, tus diezmos, venías a la iglesia todos los domingos, y te vamos a cafetear y vamos a cantar alabanzas cuando te mueras. Y cuando llegues al cielo, Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con tus dones? Nunca los conociste. Dios no puede decirte cuáles son tus dones. Que te puedes tener un don maravilloso. Podrías tener el don de evangelismo. Podrías tener el don de predicación, el don de presidir, el don de discernir. Podrías tener tantos preciosos y maravillosos dones, pero por no servir, no van a servir. Dios no le da. Nadie puede ser oscuridad de su casa y candil de la calle. Decía mi mamá. Ustedes, chamacos, son oscuridad de su casa y candil de la calle, ¿no? O sea, alumbramos, y eso no puede ser que tú alumbres a otros. Tú debes de servir en tu iglesia, en tu congregación, con tus hermanos. Es tu servicio. Este es el servicio que tú tienes que tener. Es igual que tus ofrendas y que tus diezmos. ¿Dónde llegan las ofrendas y diezmos? Al alfolí de la iglesia, donde te alimentas. ¿Dónde debes de servir? Donde te alimentas. Es ahí donde tú debes de servir. Y puedes servir de muchas formas. Ok, vamos a Lucas 12:37. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirán y harán que se siente a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Cómo Dios quiere encontrarnos?
sirviendo. Dice en Hebreos 6, dice, no dejando de servir. Un servidor jamás puede dejar de servir, nunca. Tiene que seguir sirviendo. No te sabe la vida si dejas de servir. ¿No es verdad? ¿Cuántos de ustedes se han tomado unas semanas, unas vacacioncitas sin servir y después cómo te sientes? Te sientes incompleto. Hay algo espiritual que pasa dentro de nosotros que no podemos nosotros dejar de servir. Tienes que volver. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, 29. Dice aquí, esto es importantísimo. Dice que a los que antes conoció, también predestinó. ¿Ya lo tienen? Romanos 8, 29, me adelanté mucho. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó. O sea, Dios predestinó a todo y cada uno de todos los cristianos. Ahora, Dios no nada más dijo, vas a ser salvo. Dios dijo, vas a ser salvo y vas a servir. Y Dios te capacitó con dones para que tú los explotes, los uses dentro de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú, por ejemplo, podrías tener el don de, no sé, de sanidad. Podrías tener un don de sanidad. Y sabes quizá que lo tienes y deberías de estar en el grupo de oración, orando por hermanos. Me acuerdo cuando, volviendo al punto, se me acerca, viene un hermano allá en México, yo estaba en el grupo de oración, y me dice un hermano, ¿verdad? Mi líder me dijo, dice, tú vas a orar por esa persona. Y él tenía este hermano tenía, o tiene, mejor dicho, un don impresionante de discernimiento. Me dice, ese hermano que viene ahí tiene cáncer, vas a orar por él. Digo, caray. Y ya cuando venía aquel, dice, oye, tengo cáncer, ¿puedes orar por mí? Me le quedaba viendo, dice, ok, voy a orar por ti. Y ya oraba por él y sanaba. Muchos hermanos que he orado por ellos que tienen cáncer han sanado. O sea, yo creo sinceramente que Dios me dio ese don de sanidad por cáncer. Ahora, ¿lo tengo siempre? No, porque es delegado por Dios. Es delegado. Dios me dice cuándo lo uso y cuándo no lo uso. Es Dios quien dice cuándo lo tienes el don. Y por eso muchas personas se frustran. Oye, oré por el que tiene cáncer y no sanó. No, es Dios cuando dice cuándo tienes cáncer. Y viene este hermano y me dice, pastor, no, bueno, no era pastor. Me dice, hermano, sané de cáncer, era cáncer de próstata. Sané de cáncer impresionantemente, ya no tengo el cáncer, nada más por esa oración que tú hiciste por mí. Y entonces es cuando Dios te das cuenta que empiezas a usar esos dones. Pero es importante que te dispongas. Es importante que no te apartes de Dios. Ok, cuando empieza a cambiar tu vida, cuando te dispones, cuando dices, ¿verdad? Y te quitas tu traje y te quitas tu corbata y la haces por un lado, Señor, y te remangas, ¿verdad? Las mangas y dices, ahora sí, ¿qué puedo hacer? Que te bajas de tu avión, que tú bajas de tu confort, renuncias a tu confort y ¿para qué sirves? ¿Para qué Dios te hizo? Fuiste predestinado, fuiste hecho a imagen de Jesucristo. O sea, no puedes decir, no, yo soy hecho a imagen de Jesucristo si no servimos. Hay algo espiritual mal hecho, mal puesto en tu vida que te impide servirle al Señor. Dice en Filipenses 2:5, dice claramente este pasaje. Dice en Filipenses 2:5, aquí Jesús está hablando de su deidad. Este pasaje, está hablando Pablo de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y nos está hablando de la imagen y semejanza de Jesús. Si tú crees que fuiste hechos a imagen y semejanza de Jesús, te queda obedecer. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues, lo voy a volver a leer. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hay en ti.
o sea, que le obedezcas. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo servidor. ¿Y como para qué Jesús se hizo servidor? ¿Cómo para qué se hizo Jesús servidor? ¿Te has puesto a pensar para qué sirvió Jesús? Okay, ya lo dije, que para mostrarnos amor. Ahora, ¿y para qué? Él podía haber mandado: a ver, Pedro, lávale las patas a todos estos. A ver, Juan, tú vas a hacer esto, tú vas a predicar. Y pudo empezar a ordenar. Y él nunca ordenó que alguien se hincara. A ver, hínquense, sin vergüenzas, los voy a perdonar. Nunca. Pero cuando las personas veían la actitud de Jesucristo, las personas por voluntad propia se hincaban. Pasen aquí los hermanos e hínquense. Yo estoy ordenando. ¿Se fijan la diferencia? Vengan a hínquense en el altar. Yo estoy ordenando. Si tú quieres hincarte, híncate. Hay libertad en esta congregación. Pero yo no voy a ordenar a que tú te hinques. Jesucristo nunca dijo hínquense. Y eso es lo hermoso. Que tú puedes orar de pie, orar hincado, orar acostado, orar como tú te sientas, como te sientas bien, es como tú puedes orar. Dios es espíritu y los que le buscan en espíritu es necesario que le adoren, pero en espíritu. Dios no ve la actitud corporal, no ve el cuerpo, Dios ve el corazón. Y nos podemos equivocar, y ahí está, el pasaje de la madre de Samuel, de esta, ¿cómo se llamaba la Ana? ¿Verdad? Estaba hincada en la congregación, hincada y derramando sus lágrimas, y el pastor, que era un sinvergüenzota, le dijo: vienes borracha, digiere tu alcohol y vete. Y le dijo ella: tú no sabes lo que me duele en mi corazón, estoy orando a Dios. Y cuando un pastor es insensible, puede pensar eso de ti, puede pensarlo, cuando no hay esa sensibilidad espiritual. Y dice el versículo, Filipenses 2, nos quedamos, ¿verdad? Filipenses 2:8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando la Biblia dice carga tu cruz y sígueme, ¿sabes qué significa? No es que cargues una cruz y te la pongas en la espalda, o que te pongas una crucecita en el pecho, o que te cargues el rosario. No, cargar la cruz significa estar dispuesto a morir. No es que tengas una suegra mala o que tengas un patrón que te hace la vida pesada. Eso no es cargar tu cruz. O que digas: ay, esta enfermedad es la cruz que Dios me puso. Equivocación. La cruz, cuando Jesús dijo carga tu cruz y sígueme, significaba estar ¿Alguien, sabes quién quería ir a la cruz? Nadie. Nadie quería ir a la cruz. La cruz era símbolo de la silla eléctrica. A ver, imagínate que tú digas: oye, carga tu silla, vete a la silla eléctrica. Oh, pues quieres que me muera. Pues a ese grado Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que servirle. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es de valientes. La vida cristiana no es de cobardes. En Apocalipsis, en el último capítulo, en el capítulo 22, dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. O sea, ¿quiénes son los valientes? Los que se esfuerzan. Hay una naturaleza especial en los cristianos que se esfuerzan a servir y a hacer lo más difícil. Lo que otros no quieren hacer, el cristiano lo hace. Es una marca inequívoca de un cristiano. En donde lo pongas, él las cosas las ve diferentes. Donde lo pongas, si es en el trabajo, allá en la oficina, o por donde esté, o aquí en la iglesia, el cristiano nunca dice no puedo. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un verdadero cristiano, el que se esfuerza a batallar. Y si tienes tentación con el pecado,
El cristiano se sobrepone a la tentación, porque hay algo de mucho más valor y de mucha más fuerza dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo, que es capaz de que nosotros podamos vencer todas y cada una de las tentaciones que nosotros tenemos, para que tú vivas en santidad, agradándole al Padre. No, ¿sabes por qué no has vencido ese pecado? Porque no quieres. Simplemente porque no quieres. Porque te gusta la comodidad. Y hasta que tú no te esfuerces a vivir en una vida en santidad, y qué hermoso que tú puedas vivir en santidad y le puedas servir a Dios en santidad. Marcos 10. Voy a regresar, vamos a volver a leer este pasaje. Dice Marcos 10:42. Dice: mas Jesús llamándoles les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, aquí Jesús está diciéndole a los discípulos que el secreto más grande para un humano, para un cristiano, es servir. Cuando tú rompes, ¿sabes qué es paradigma? ¿Sabes qué es paradigma? Cuando tú rompes ese paradigma, es barreras mentales que tú has hecho en tu mente, ¿verdad? Que tú dices: no, yo voy a servir al Señor cuando tenga. Yo voy cuando tenga esto. Yo voy a servir al Señor cuando mi esposa. Yo voy a servir al Señor cuando mi hijo se case. Yo voy a servir al Señor cuando crezca mi niño. Y entonces tú te estás haciendo paradigmas, y lo más seguro que cuando venga esa idea que tú piensas y se resuelva, no vas a poderle servir. Es igualito a los que se proponen dejar un hábito en Año Nuevo. ¿No es cierto? Dicen: no, ahora sí me voy a proponer a hacer ejercicio, a no comer, a dejar la Coca-Cola que tanto te está envenenando, y ¿verdad? A dejar tú. Y dicen: ya. Y dicen: ahora el 1 de enero voy a hacer tal cosa. Y el 99% de esas personas no lo cumplen. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban esperando a que aconteciese algo para cumplir. No lo vas a cumplir. Entonces, el secreto es cuando tú quieras cambiar un hábito, empieces ya. No mañana, ya. Ese es el secreto. Dice la Biblia: cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Es importante. Y por eso empiezan a hacer ejercicio 1 semana, 2 semanas, y después ya no los ves. Y otra vez a los taquitos y a las carnitas y a todo eso, ¿verdad? Y así están año con año, año con año. No, tú debes de empezar a cambiar los hábitos inmediatamente ya. Yo les decía a mi familia, llevan ahí en Navidad, en Año Nuevo llevaron ¿cómo se llaman? Las uvas, ¿no? Llevan las uvas y una uva para cada propósito. Y yo dije: no, yo con un puñito de uvas, 2, 3, 4 propósitos, eso es lo que voy a hacer. Y hacerlo. Porque la Biblia habla de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tú no puedes conquistar 12 propósitos si no conquistas uno a la vez. Tienes que empezar con el 1, y después el 2, y después el 3, y después ir creciendo. No puedes hacer tantos, ni te puedes poner tantas metas a la vez, porque te vas a frustrar. Si no cumples la primera, no lo vas a poder hacer, no lo vas a cumplir las demás. Y eso es importante entenderlo, para que veamos cuál es el diseño de Dios. Dios, mira, cuando tú te conviertes, otro caso, otro ejemplo. Cuando tú te conviertes, Dios no aplica en ti toda la ley. ¿O sí? Congregarte, diezmar, servir, humillarte a Dios y orar 1 hora. Si Dios te dijera que tienes que hacer esas cosas, y cuando tú te conviertes, todo eso tengo que hacer, te vas. ¿Quién podría resistir? No. Habla Dios del crecimiento espiritual y que Él te va a llevar de la mano.
Y en el momento que tú entiendes que Dios te lleva de la mano, vas empezando a entender cosas que nunca habías entendido. Ok, vamos a Mateo 20, Mateo 20. De plano que el servir al Señor vas a experimentar un gozo indescriptible, vas a experimentar una felicidad que nunca has tenido. Nunca has tenido. Quizá ese es el toque que le falta a tu vida. No te duermas. Ya te vi. Dale un codazo al hermano que está al lado. Dile, es la primera prédica del año. Ok, Mateo 20. ¿Ya lo tienen? Aquí está Jesús y llega una mujer que se llama la madre de los Zebedeos. Llega ahí con Jesús. O también los hijos del trueno. Se les llama la madre, los hijos de Zebedeo o la madre del trueno, y era Jacobo y Juan. Y estos eran, pero tremendos. Eran los revoltosos de la congregación. Eran, ¿verdad? Pero los picudos, imagínate, pero se prendían, eran de mecha corta. Antes de que aventara el cohete, ya le tronaba en la mano. Imagínate Jesús lidiar con estos cabezones. O sea, sí, vaya, aquí no hay de esos, gracias a Dios, ¿verdad? Pero lidió con ellos, ¿no? Y dice aquí en Mateo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él, le pidió algo. Y le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¡Qué mujer! Imagínate. Era la opinóloga de la congregación. ¿Sí? Era la que quería poner, quitar y el servicio, todo, ¿verdad? Y normalmente este tipo de personas no oran. Simplemente están dando opiniones. Qué bonito es una mujer, un hombre que ora, ¿verdad? Pastor, he orado por tanto tiempo y me gustaría hacer esta observación, y qué hermoso, ¿verdad? Pero yo pienso, a lo mejor, quizá, no, así no se maneja la iglesia. ¿Ok? Entonces le dice, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? En una forma, quizá esta mujer servía a Jesús en las ofrendas en su casa, prestaba, o simplemente se sintió dueña de sus dos hijos, o quizá los hijos fueron y le dijeron a la mamá, hijos así mandilones, ¿no? Hijos mandilones ya de 30, 40 años y van, mamá, defiéndenos con Jesús, ándale, dile tú que vaya, nos dé un lugar bien bueno, ¿no? Y ahí va la mamá, quién sabe. La idea fue la misma y estaba haciendo justamente eso, un abuso de poder. Porque era conocida, quería que sus dos querubines estuvieran al frente de la alabanza, que estuvieran predicando y que tuvieran los lugares mejores en el cielo. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es una naturaleza humana. Acuérdense que Jesús, desde Génesis, en Génesis, Dios dijo al hombre, ir y sojuzgar la tierra y enseñorearnos de ella. O sea, ya tenemos dentro de nosotros, está el chip de querer mandar. Pero nadie puede mandar ni gobernar a otro si antes no se ha gobernado a sí mismo. Nadie puede hacer eso. Por ejemplo, tú varón, para que tu esposa dice, ¿verdad? Llega el otro día, ya tiene tiempo, ¿verdad? Llegó un hermano y me dice, pastor, esta no se somete conmigo. Para empezar esta, dije yo. Dije, ok, hermano, ¿y tú te sometes a Dios? Bueno. No siempre. Entonces ya, no siempre. ¿Qué tanto oras? Pues así igual ella contigo. ¿Y la amas? ¿Amas a Dios? Pues sí, lo amo. Pues ella también sí, te ama. O sea, fíjense varones, el varón, cuando el hombre está sujeto con Dios, porque el hombre es cabeza del hogar y es
el ejemplo de la mujer. Cuando el hombre está sometido a Dios, la mujer en automático se somete al marido. Pero si el marido es un bandido, borracho, parrandero, y dice que es cristiano, la mujer no se le va a someter. Porque nunca una mujer de Dios se somete a Satanás. Las mujeres de Dios se someten, son inteligentes y se someten a la autoridad del varón. Claro, consejo de la mujer, no digan, muy bien, pastor, no me le voy a someter a mi marido. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo lo espiritual. Ahora, ¿qué tiene que hacer la mujer? Someterse. Y si es borracho, parrandero y jugador, también. ¿Te va a costar trabajo? Por supuesto. ¿Te va a doler, hermanita? Sí, te va a doler. Pero si tú quieres vivir con él y lo aguantas, vive con él. Y la Biblia dice, y si no soportas vivir con él, sepárense. 1 Corintios capítulo 7. Sepárense. Porque a libertad nos llamó el Señor. No a la primera. Pastor, ya me estás dando carta de divorcio. Por supuesto que no. Te estoy diciendo que vivas en paz. Que la idea de Dios del matrimonio es que vivamos en paz. Y ahí Dios te llamó a paz, a libertad nos llamó el Señor, no a esclavitud ni a golpes. Eso yo no lo soporto. No lo soporto. Y si viene una hermanita que ha sido golpeada, ¿sabes qué, hermanita? Vamos aquí las hermanas y te llevamos al Ministerio Público para que levantes un acta y le levantes un acta de golpes a ese bandido. Y si te vuelve a poner la mano encima, para que lo metas y lo refundas unos 10 años en la cárcel. Porque con una hija de Dios nadie se mete. Nadie se mete. Es importante entender esto. Ay, y no, pero nada de pero. Y cuidadito y pongas la mano a una hija de Dios porque se te seca la mano. Se te seca la mano. Y yo voy a orar para que se te seque la mano. Caray, sí, de verdad, de verdad. ¿Tú permitirás que golpearan a una de tus hijas? Es igual el corazón del pastor. Es igual. ¿Lo permitieras? Ay, sí, ya le volvió a... Hija, qué bueno, ¿cuántos golpes te dio hoy tu marido? ¿Verdad? Y usted, no, claro que no harías eso nunca, ¿verdad? Cuidadito. Ahora, si no la quieres, déjala. Déjala. ¿Te conviene más que la dejes? Y claro, que le pases sus mensualidades por los hijos y, ¿verdad? Y todo lo que demanda la ley. Pero a veces como que nos volvemos más buenos que Dios. Ok, Mateo, estábamos viendo 21, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le contesta Jesús? Jesús respondió diciendo, y dijo, ¿no sabes que lo que pides? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, ¿podemos? Y él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. O sea, Jesús está hablando de la eternidad. Cuando lleguemos a la eternidad, ¿sabías tú que vamos a poder beber del vaso donde Jesús bebe? Y nos vamos a sentar codo con codo con Jesús en comidas y vamos a tomar de la taza de Jesús, vamos a poder comer y beber. Eso es lo que está diciendo Jesús en la eternidad. Vuelvo a leer el versículo 23. Y le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con mi bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no está en mí darlo, sino en aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, es un privilegio las personas que dependen en su servicio y su amor a Dios, cuando lleguen al cielo, estar sentado en los tronos de privilegio. Solamente va a ser dado por Dios a aquellos que fueron fieles, que vivieron en santidad y que nunca renegaron de su servicio y que no se enojaron sin importar las circunstancias. Ellos siguieron sirviendo sin importar las diferencias, y que si aquel le dio con mala cara y que si el otro,
tú estás sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando tú entiendes eso, no te amargas, no te frustras, sino sigues adelante, porque no es con ellos. A lo mejor, y aquel que no te reconoció y que no te aplaudió y que no te dio las gracias y todo lo que tú has hecho por él, después allá en la eternidad él te reconozca. Una vez un pastor puso un ejemplo de estos. Dice que cuando él llegó, no llegó, ¿verdad? Estaba poniendo un ejemplo de cuando él llegó al cielo, que estaba, ¿verdad? Y llegó al cielo y estaba poniendo un ejemplo, y que él decía que él tiene un corazón de predicador. Y dice: yo cuando llegue al cielo seguramente me voy a encontrar personas que yo les prediqué y que me despreciaron. ¿Cómo? Dice: sí, cuando yo llegue al cielo, a muchas personas que yo le prediqué y que hablaron de mí y hablaron mal y me ofendieron y nunca me dieron las gracias, yo me los voy a encontrar en el cielo, porque esas personas se pueden arrepentir en el último instante de su vida, y puede ser que no los vuelvas a ver y no los vamos a volver a ver hasta que lleguemos al cielo. Y cuando estemos en el cielo vas a reconocer a esas personas, o ellos más bien te van a reconocer a ti. Y se te van a acercar y te van a decir: hermano, gracias por tu servicio, gracias por tu amor al Señor, gracias a eso yo estoy aquí. ¿Te imaginas que puedas encontrarte este tipo de personas allá? Cuando tu servicio al Señor fue fiel. Cuando fuiste fiel con el Señor, entonces tú vas a poder entender esto. Y dice aquí el versículo 24. El versículo 24 del texto. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos y seguramente contra su madre. O sea, a ver, ¿por qué se enojaron? Porque querían lo mismo. Sí, ¿no? Porque oye, dame un lugar allá, y Jesús les contesta que no estaba en él, y entonces los otros se enojan: oye, viene a agarrar los lugares que nos van a dar a nosotros, ¿verdad? O sea, y no pasa igual aquí. Si hay una persona en el liderazgo: yo quiero ser líder, yo lo puedo hacer mejor, como que si no hubiese más lugares donde pueda servir. ¿Qué sabes tú? Que uno de esos líderes no va a ser tan recompensado como tú, que nadie te reconoce y nadie te conoce. ¿Qué sabes? Tan solo por ese acto de evangelismo en las calles, que andas por allá el viernes en las tardes por allá, y que deberías andar de fiesta, o el jueves pozolero, en vez de andar en el jueves pozolero te vas a predicar, y eso tiene mucho más gloria y más recompensa que el que tú estés sirviendo al Señor, que el que andes divirtiéndote y una vez el día de cine lo canceles. Porque el servir al Señor, hermanos, el servir al Señor se requiere de sacrificio. Escúcheme: el que no le guste lo caliente, sálgase de la cocina. Si tú amas a Dios, vas a tener que sufrir el desprecio, las calumnias, vas a tener que padecer todo eso. Que a lo mejor una persona para tus ojos de menos prestigio, de menos dinero, verdad, que no tiene tanta sabiduría y tanto conocimiento, sea el que te mande. Cuando yo llegué a la iglesia a servir allá en México, ahí donde empecé mi crecimiento, ahí en Vida Nueva para el Mundo, en Tlalnepantla, y me dice mi líder, ¿no? Yo llegaba en traje, corbata, dinero, relojes, esclava y todo lo demás, ¿no? Empresario. Y yo llegaba así porque pues tenía la soberbia que todos tenemos cuando llegamos, ¿no? Y me dice mi líder: salte y vete por el buzón de las oraciones. Y me dice: salte y vete, ¿qué te pasa? Pues si ahí está chancludo, ya está otra, que vayan ellos. Yo así lo pensé. Y dije: dame las llaves, y voy a ir despacio para que le duela Y me voy despacio. Y ya abrí el buzón, tenía una llavecita, saqué todas las peticiones de oración. Dije: no, este cuate no sabe quién soy, no sabe, ahorita le voy a decir. Y me dice el Señor: ni te atrevas. Me dice en la mente, dice el Señor: ni te atrevas. ¿Vas a ser mi servidor, sí o no? Cuando llegué con el hermano, iba llorando. Dice: ¿qué te pasa? Le digo: nada. La prédica, le dije, la prédica. Llegué y le dije así, y ya entregué, pero cuando venía
Incluso yo venía pensando en traer un empleado a que viniera a hacer el trabajo sucio. Yo dije, voy a traerme un empleado el próximo domingo y cuando me den las llaves, córrele, y va a correr aquel y va a traerme. Y yo pensaba eso. Eso no es servicio. El servicio requiere sacrificio. Y si tú no tienes tiempo para servir al Señor, no sirvas. Tienes que disponerte. Y si el pastor te encarga preparar un estudio, tienes que prepararlo a conciencia. Y si el pastor te dice que tienes que preparar un devocional, tienes que prepararlo con todo tu corazón. Y tienes que sacrificar algunas cosas de tu vida, y quizá tus hijos y quizá tu esposa. Tiene que haber ese sacrificio. Tiene que sufrirse. Tiene que haber desvelo. Tiene que haber lágrimas. Tiene que haber traiciones. Tiene que haber dolor por servir al Señor. Y tienes que aguantar. Y ahí se ve quién está hecho, de qué estás hecho. Cuando llegue tu líder y diga, tráete esto para allá, y ya lo llevas cargando para allá. No, ese no, era este, tráigaselo para acá. Y ay, pero está loco que tiene. No, estaba bien, era el otro, sígaselo llevando otra vez. Y te van a dar ganas de ahorcarlo. Ahí es donde Dios te va a probar. Ahí. Y nosotros los líderes tenemos que saber probar a los servidores. Pablo lo dijo, Juan lo dijo en primera de Juan, dijo, probad los espíritus si son de Dios. Vamos a probarlos a ver si es cierto. ¿Y dónde se prueban? Ahí. A veces ni necesitas hacer nada, probarlos, a ver si como roncas duermes. Y dices que eres y que vas a hacer y que a ver si es cierto. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pongo. ¿Cómo eres cómo eres? ¿Amas lo que Dios te confió? ¿Lo amas con todo tu corazón? ¿Lo amas como a tu casa? Es tu ministerio. Es algo que Dios te confió y que no se lo dio a aquel, te lo dio a ti. Y tú para ti podría ser poco, pero ante los ojos de Dios es mucho. Estás haciendo la obra de Dios, entendamos. Eso es un privilegio. Dice la Biblia que Cristo como si rogara a través de nosotros. Cuando tú predicas, es Cristo quien está predicando. Yo no hago la obra yo no hago mi obra. Jesús dijo, no abro, sino la obra que Dios me dijo que yo hiciera, esa hago. Y ese es el pensamiento que tú debes de tener. Hacer lo que Dios te dijo que tú tienes que hacer, porque lo haces para Él, es la iglesia. Es lo más maravilloso que existe en este mundo. Es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Aquí, voltea a ver a los lados. Esa es la iglesia de Cristo. Es lo que Él dejó, es la herencia de nosotros. Es algo maravilloso, grande a la eternidad. Y para los siglos de los siglos, por todos los siglos y la eternidad, vamos a estar juntos. Aprende a conocer y amar a la persona que está a tu lado, porque se va a la eternidad. Y si no tiene a Cristo, quizá hoy se arrepienta y reciba al Señor en su corazón. Ese es el tiempo. ¿Por qué Dios no ha venido? Porque su longanimidad está esperando que tú te arrepientas. Y su paciencia. Dice el versículo 25, dice el versículo 25 de Mateo 20:25, dice, entonces Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? O sea, qué peligro anhelar el poder. Qué peligro que te promuevas, que digas, no, a mí ya me toca cantar. No, a mí ya me toca predicar. No, a mí ya me toca hacer el devocional. No, a mí ya me toca abrir un estudio. Qué peligro que tú te promuevas. Que sea Dios quien te levante. Y no uses a tu mamá para que venga a decirle al pastor. Ora a Dios. No ores a los hombres. Dice el versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es forzoso e inevitable que tengamos que ser humillados en el servicio. Es forzoso, tiene que pasar.
Y si eres cristiano, de veras, vas a soportar. Hay una historia de un soldado que quiso, ¿verdad?, enlistarse al ejército y se puso sus botas y se puso su todo, ¿verdad? Y cuando vio las botas dice, caray, y agarró su arma, dice, no, ahora sí soy, ¿verdad?, un soldado, y se vio al espejo y con su casco, ¿verdad?, y su gorra, y dijo, no, ahora sí estoy orgulloso, voy a servir a mi país. Y cuando se fue a la primera actividad, y le empiezan a apretar las botas. Y le dice a su general, ¿sabe qué, general? Mi comandante, no puedo seguir porque las botas me aprietan. Y le volteó a decir el general, dice, si usted no puede soportar que las botas le aprieten, usted no va a soportar pelear con los enemigos. Dese de baja del ejército. No es digno. Te tienen que apretar las botas. Y a veces te van a sangrar, pero vas a continuar, porque hay una fortaleza dentro de ti que se llama Jesús, y eso es lo que te impulsa. Hay algo dentro de nosotros, hay algo inexplicable. El apóstol Pablo dijo así, dice, otros enferman, yo no enfermo, otros flaquean, yo no flaqueo, otros caen, yo no caigo, pero no yo, sino el Espíritu de Dios que está en mí. ¿Qué te levanta? ¿Qué te hace venir a servir aquí todos los días, todos los domingos a la misma hora, y todos vienen, ¿verdad?, desvelados, sin comer, sin desayunar? ¿Qué nos hace? Yo nunca había podido estar en una institución, ni siquiera permanecí en mis estudios con tanta constancia como lo hago ahora. ¿Qué hay dentro de nosotros? Entonces yo me doy cuenta que no soy yo. O sea, hay algo más que está en mí. Hay algo. Y que el cristiano persevera. Y se levanta y se cae y se vuelve a levantar porque es cristiano. Y se vuelve a levantar y le dicen que no, que la mala noticia, y se vuelve a levantar. Porque hay algo dentro de nosotros. Hay Cristo, y tú te acuerdas de Cristo. Sí, Señor, tú sufriste, tus manos fueron traspasadas, los clavos, Señor, la corona de espinas, Señor, te humillaron, te despreciaron, te escupieron, te abofetearon, te golpearon con el puño, y yo no he sufrido eso. Señor, por amor a ti voy a sufrirlo, aún esto poquito que estoy sufriendo, y tú tienes el tiempo que voy a dejar de sufrir, y no me importa lo que digan, yo lo hago por ti. Y llegas con una cara sonriente, como si no hubiese pasado nada, y perdonas a aquellos que te han ofendido porque eres cristiano. El cristiano que permanece perdona, el cristiano que no permanece no puede perdonar porque hay algo malo en él. Hay algo que está dentro de él, comiéndole, y por dentro dice la Biblia que es una raíz de amargura. Hay algo que se le está retorciendo las tripas y los intestinos porque no puede perdonar. Y hasta que tú no perdonas, vas a servir correctamente. ¿Qué caso tiene que te pares aquí si tienes odio con uno de tus hermanos? ¿Qué caso tiene que sirvas al Señor? Jesús lo dijo claramente. Jesús dijo, si alguno dice trae su ofrenda y tiene algo contra su hermano, deje su ofrenda y vaya, póngase a cuentas con su hermano para que pueda ser recibida su ofrenda. ¿Qué caso tiene? Y dice el versículo siguiente, el versículo 27, el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro servidor. ¿Te acuerdas de José? José, en Génesis 40, José el soñador. José el soñador había sido arrestado, lo vendieron sus hermanos, lo humillaron, se rieron de él, ¿verdad? Dios le había dado una promesa de que él iba a salvar a sus hermanos, y él tenía esa promesa, y llega un día y lo meten a la cárcel. Hasta la cárcel fue a parar, hasta la cárcel, y le dijo, llegaron unos dos presos, llegaron otros dos presos ahí con él, que era el panadero y el copero, ¿se acuerdan? Que los meten ahí,
Y él decía, a ver, es que tuvimos 2 sueños y soñamos. Y dice, vengan para acá, que no son de Dios los sueños, y vamos a orar, y yo sé la interpretación de los sueños. Entonces José, el soñador, le da la interpretación de los sueños y le dice, mira, tú te vas a liberar y tú vas a volver a servir y tú te vas a morir. Tú te vas a morir. Le dice a uno, se enojaron. Dice, cuando salgan de aquí, no se olviden de mí. Y pasaron 2 años. O sea, sí se olvidaron de él. 2 años. ¿Qué hizo José? José cristianito, hermanito nuestro, ¿sabes qué hizo? Se promovió. Y Dios lo metió otros 2 añitos. Si él no se hubiera promovido, Dios lo saca. No estaba listo. Qué peligroso es promoverse. Que no esperes el tiempo del Señor. O qué peligroso que ya Dios te está hablando, que pongas tu casa, que te levantes como maestro y que no lo quieras obedecer. Tan malo el pinto como el colorado. Si tú no quieres obedecer, y ya había varios que se están haciendo así, y eres un maestro, y tienes una camioneta, o tienes una casa, y tienes para darle y servir al Señor, qué hermoso que dispongas lo que Dios te dio, y no te imaginas cómo Dios es capaz de darte más. Porque Dios es así. O sea, no creas que se te van a acabar los bienes, por favor. Dios te va a dar más, porque eres un canal de bendición. Hay quienes tienen manos, pongan sus manos. Hay quienes tienen bienes, pongan sus bienes. Esto es el cuerpo de Cristo. No creas que lo tienes para hacerte feliz, porque los bienes materiales guardados te causan tristeza y amargura. Cuando tú los dispones al Señor es cuando viene tu felicidad. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre hermoso, bendito Dios, qué grande y maravilloso eres. Qué ejemplo tan grande de servicio tenemos contigo, Señor. Cuando pensamos en las cualidades, oh Jesús, todo lo que tú hiciste en este tiempo que duraste en la tierra, 3 años y medio enseñándonos el servicio. ¿Cuánto caminaste, Jesús? ¿Cuánto sufriste? ¿Cuántas personas te despreciaron? ¿Cuántos no valoraron lo que tú hiciste? Incluso los discípulos, cuando tú les predicabas, no entendían. Incluso cuando partiste y te fuiste al cielo, después de tu muerte y resurrección, apenas ellos empezaron a abrir sus ojos. Hoy es Dios quien te está buscando y te dice, las religiones no salvan. Los adventistas, testigos de Jehová, católicos, musulmanes, masones, ninguna religión salva, ni aún la religión cristiana no salva. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Es que yo quiero que tú entiendas que Jesús es el que te está hablando, no el que habla, sino por quien yo hablo. Es Jesús quien te dice, hijo, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz y te irá bien y vendrás a ríos de abundancia, a remansos, lagos de agua cristalina, donde mora la justicia. Es Dios quien te está diciendo e invitándote a servir. Si alguno de nosotros no tiene a Jesús en su corazón, puedes decirle así, en esta sencilla petición, decirle, perdóname Jesús, he sido pecador y quiero hacer la paz contigo. Tú viniste a perdonar, a salvar lo que está perdido. Y quiero que tú me recibas en la eternidad
quiero ser tu hijo y quiero que tú seas mi padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.